¿Es posible el perdón en una cultura de hostilidad? Y ustedes sabemos cuando vamos a nuestros trabajos durante la semana o cuando llegamos a casa y el ambiente está tenso y estamos enfrentando diferentes desafíos. O cuando de pronto estamos haciendo gestión, pero la persona que nos está atendiendo no es tan amable ni educada con nosotros. O cuando de pronto entramos a las redes sociales y usted no solo comienza a leer la noticia, sino cómo la gente está reaccionando a la noticia. ¿No sienten hostilidad? ¿Es posible en una cultura de tanta hostilidad aplicar perdón? La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y el pecado, si algo también produce en las relaciones nuestras con Dios, es tensión, pero en las relaciones entre los seres humanos es, además de tensión, mucha hostilidad. Y por cuanto todos nosotros, cada ser humano ha pecado, entonces ya que hemos ofendido a Dios y hemos agravado a Dios y hemos dañado nuestra relación con Él y la relación entre nosotros mismos, entonces si todos hemos pecado, por lógica, todos también necesitamos el perdón de Dios. Pero porque todos hemos pecado y en algún momento ofendemos en palabra o en pensamiento o en hecho, todos también necesitamos, escuche, necesitamos, no estoy diciendo debemos, necesitamos perdonarnos unos a otros. ¿No ha conocido gente que dice, para perdonar está Dios? Yo no perdono. A mí el que me la hace, me la paga. ¿No ha escuchado eso? Quizás ha salido de sus propios labios. Y tú dices, sí, pastor, yo lo he escuchado. Te has escuchado a ti mismo. Y a veces ni siquiera lo has dicho en alta voz. Solito en tu conciencia. Me la va a pagar. Me la hizo, me la va a pagar. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores. Sin embargo, los seres humanos, aun cuando todos necesitamos el perdón de Dios, demostramos cada día ser mucho más hostiles unos con otros. Y hace más de 2000 años, escuche, hace más de 2000 años, Pablo advirtiéndole a un joven líder espiritual llamado Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 1 al 3, le dijo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos esos días serán difíciles, pues la gente no amarán ni perdonarán. ¿Sabía usted que la falta de autoperdón, no solo de perdonar a otros, quizás usted está reflexionando en acciones del pasado o en palabras que usted dijo a alguien y sabe que tuvieron un efecto muy hiriente en la otra persona? Y reflexionando en eso, usted dice, de verdad que esto yo nunca me lo voy a perdonar. Quizás Dios me perdone, pero yo no me puedo perdonar eso. Y es interesante, es muy curioso saber que la falta de autoperdón genera niveles de hostilidad. No estoy hablando ahora de perdonar uno al otro, estoy hablando de que tú y yo cometemos pecado, hemos cometido falta, hemos herido a otra gente, hemos hecho daño a otra gente. Y esa falta de autoperdón, de yo perdonarme a mí mismo por mis errores del pasado, o por cosas que dije y nunca debieron haber salido de mis labios, esa falta de autoperdón genera niveles de hostilidad que a largo plazo se ha descubierto, la ciencia lo ha descubierto, la medicina lo ha descubierto, a largo plazo afectan el deterioro cognitivo, nuestra capacidad cognitiva en los seres humanos. ¿Lo sabía? Estuve leyendo el reporte publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, un reporte de octubre del 2018, titulado Hostilidad, Perdón y Deterioro Cognitivo a lo largo de 10 años en una muestra nacional de adultos estadounidenses. Y una de las conclusiones que ellos comparten en su sitio web es esta. En cambio, se ha demostrado que el autoperdón, cuando yo logro perdonarme a mí mismo, promueve la resiliencia, que es esa capacidad para sobreponernos a las circunstancias más difíciles y terribles de la vida. Pero además, el autoperdón favorece el envejecimiento saludable. Y además también dicen, el deterioro cognitivo puede verse moderado por el autoperdón
al rebajar los niveles de hostilidad que experimentamos hoy en día los seres humanos. Pero también se ha descubierto que hay 3 factores claves a lo largo de la historia que han llegado a ser tomados por nosotros los seres humanos en nuestras relaciones a la hora de decir, ¿lo perdono o no? ¿Perdono a mi suegra, pastor, o no? ¿Perdono a mi esposo? ¿Perdono a mi esposa? ¿Perdono a mi hijo? ¿Perdono a ese que me agravió o a esa que me agravió? Pero no solo entre los seres humanos, hasta las cortes, donde se emiten juicios y hay dictámenes de sentencia. Estos tres factores claves son tomados en cuenta incluso por cortes de justicia a la hora de dictar sentencia para dar castigo o perdonar. El primero, se toma en cuenta la gravedad de una ofensa o delito. ¿Cuán grave fue lo que hice? ¿O cuán grave fue lo que dije? Se toma en cuenta además la historia personal del individuo en cuestión y las presiones sociales. Y estos son factores claves que a través de la historia han determinado si se les tiende perdón a un individuo que ha causado daño o a alguien que ha sido acusado de cometer una supuesta ofensa o delito. Pero quiero que vean, fue interesante para mí ver cómo estos 3 criterios se ven reflejados también en los juicios que le hicieron al Señor Jesucristo. Por ejemplo, la gravedad de una ofensa o delito fue algo que se valoró, que se evaluó por quienes en aquella época podían emitir juicio y dictaminar una sentencia. En verdad, Jesús, tú y yo sabemos que no había cometido delito alguno. Jesús vivió una vida perfecta en este mundo. Pero lo acusaban de sedición, de decir a la gente que no pagaran tributos al Imperio Romano. Lo acusaron además de autodenominarse el Cristo, y sí que lo era, y rey de los judíos. Cuando usted lee Lucas capítulo número 23, versículos de 1 al 2, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de gente que estaba acusando a Jesús, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a Jesús, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Y a pesar de las acusaciones de aquellas personas que tenían mucha influencia, que eran religiosos de la época, Pilato, dice la Biblia, dice el relato bíblico en Lucas, que no halló ninguna razón para que Jesús fuera sentenciado a muerte. Cuando usted lee Lucas capítulo 23, versículo 4, dice, Pilato le dijo a aquellos que estaban acusando, sobre todo principales sacerdotes y a la gente, yo ningún delito hallo en este hombre. No veo cuál es la gravedad de lo que ustedes dicen, por lo cual yo debo sentenciarlo a muerte. Luego en Lucas capítulo 23, los propios versículos 13 al 16, escuche palabras de Pilato. Entonces Pilato, convocando una vez más a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, ustedes me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que ustedes lo acusan. Incluso ni a un Herodes, porque yo lo remití a él y he aquí, dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo voy a soltar después de que lo castigue. Y en Lucas 23, 22, mientras seguía aquel intercambio entre él y la multitud, les dijo por tercera vez Pilato, que no era un hombre piadoso, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Por lo tanto, le castigaré pues y le soltaré. Y si usted lee los evangelios, ahí se va a encontrar el relato de la vida del individuo que estaban acusando de Jesús. Un hombre perfecto. Así que estaban tratando de investigar la gravedad de su delito. Muchos de los que estaban ahí habían visto la vida de Jesús y cómo Jesús había bendecido a otros, había amado a la gente, había dado de comer a otros. Pero miren el tercer factor para determinar si debe recibir perdón o castigo. Las presiones sociales, las sociedades, los grupos sociales, la influencia, la opinión pública. Eso tiene un efecto tremendo. No subestime las redes sociales, aunque usted no las tenga y diga, yo no uso redes sociales. No las subestime. Generan opinión pública. Y a veces logran dañar. Miren el caso de Jesús. No se usaba Instagram ni Facebook en aquella época, pero miren. Poncio Pilato cede a las presiones de los religiosos de aquella época y de la multitud que clamó, crucifícalo. Él quería evitar un motín a toda costa y la multitud condenó a Jesús a la muerte y pidió la liberación de Barrabás, que si era alguien que merecía castigo. Pero en ambos casos, la liberación de Barrabás
y la sentencia de Jesús a muerte, la sociedad que estaba allí representada presionó para que el hombre en autoridad condenara a Jesús y liberara a Barrabás. Cuando usted lee Lucas capítulo 23 al 18 al 25, dice, más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Luego en el versículo 21, crucifícale, crucifícale. Versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces. Mientras Pilato decía, no hay delito en este hombre, el resto de la multitud decía a grandes voces pidiendo que Jesús fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Mire qué presión ejerció la multitud. Entonces Pilato sentenció que se hiciese, no lo que él entendía que debía hacerse, lo que ellos pedían, la presión de la gente, de la sociedad, la opinión pública. Así que, escuche, Jesús le está hablando en Lucas 15, un pasaje que estamos usando como base de la serie, que me gustaría que lo buscaran en sus Biblias. Le está hablando a unos oyentes que él sabía que incluso varios de ellos iban a formar parte de esa multitud que después lo iba a acusar y iba a pedir su muerte. Y utiliza parábolas. Hay 3 parábolas ahí en Lucas 15. Me gustaría que leamos en Lucas capítulo número 15 los versículos del 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Ahí lo dejamos el domingo pasado. Escucha cómo continúa la narración. Y cuando aún estaba lejos, subraya esa frase, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es dinámica, es eficaz. Y tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, en esta hora, y de aquellos que están mirando la transmisión en línea o quizás la vean más tarde, te imploramos que nos ministres con tu palabra, que nos hables, que nos alimentes y que muevas nuestra voluntad a hacer la tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Jesús, conociendo a las personas que están escuchando la enseñanza que Él le está dando y que se describen en el versículo 1 cuando dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Gente que no eran de buena reputación, gente que no era bien aceptada ni mirada por los judíos. Publicanos, recaudadores de impuestos también, personas que en nombre de Roma cobraban impuestos y abusaban del pueblo cobrándoles más de lo que debían cobrar. Le daban una parte al imperio y con la otra parte del dinero se quedaban en sus bolsillos para ellos, para enriquecerse a sí mismos. Dice Jesús, se acercaban a él estos publicanos y pecadores para oír. Los fariseos y los escribas, que eran religiosos principales de aquella época, maestros de la ley, murmuraban diciendo esto de Jesús. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que no perdamos de vista quiénes son los que están escuchando ahora estas enseñanzas de Jesús. Y Jesús utiliza parábolas, 3 parábolas en este Evangelio de Lucas 15. Las parábolas son narraciones que utilizan recursos literarios en los que se incluyen elementos propios de aquella época de la sociedad para provocar o evocar un proceso de reflexión, pero también para brindar conocimiento en determinado tema y llamar a una acción específica, a un cambio de actitud, un cambio de mentalidad o tomar una acción totalmente distinta.
Y en resumen, la parábola que está narrando Jesús, el Señor Jesucristo les cuenta la historia de un hijo menor que en determinado momento de su vida comenzó a tomar decisiones muy equivocadas. El joven se fue lejos de su casa. En aquel momento estas acciones, y las expliqué en el mensaje anterior, lo puede ver en YouTube, se consideraban graves ofensas para la cultura judía, para las familias judías. Y este muchacho se fue de su casa, se alejó de su padre, de su familia. La Biblia lo describe así: llegó a vivir perdidamente con la herencia que recibió de su padre antes de que su padre muriera, hasta que llegó a perderse en el hoyo más bajo por cuenta de su rebeldía y de su obstinada actitud. Y en el punto más bajo de su existencia, la Biblia nos da a entender que hubo un instante iluminador en que su conciencia le ayudaba a ver la condición deplorable en la que se encontraba, recapacitar y entonces regresa a casa. Aprendimos que hay ocasiones en nuestra vida en que tú y yo pudiéramos dejar de escuchar a Dios, seguir nuestro propio rumbo, persiguiendo un destino equivocado que resulta oscuro, perdido, solitario, siempre engañoso. Y quedamos atrapados en nuestros propios deseos y cautivos de nuestra terca voluntad humana. El joven, luego dice la Biblia, que se demuestra arrepentido, reflexiona honestamente sobre la condición en la que se encuentra, vuelve de regreso a casa tomando acciones concretas que le trajeron de vuelta a su padre. ¿Qué aprendemos tú y yo? En medio de una sociedad hostil, ¿qué nos enseña hoy en día esta historia que narra Jesús a aquellos que le oyen y que demuestran hostilidad hacia publicanos y pecadores que quieren venir a escuchar a Jesús porque sienten que Jesús tiene palabra de vida, que Jesús les puede cambiar, que Jesús les está dando un mensaje de esperanza? Bueno, aprendemos algo que deberíamos mantener siempre en nuestra memoria, y es que Dios perdona a todo aquel que viene arrepentido a Él. No olvides eso. Dios siempre perdona a todo aquel que viene arrepentido a Él. Tómale fotografía a eso. Quizás para cuando no logres autoperdonarte a ti. O para cuando estés luchando en tu interior diciendo, no la perdono. No lo perdono. O no tengo por qué pedirle perdón. Recuerda que Dios siempre perdona a todo aquel que viene arrepentido a Él. Y aquí hay tres características del perdón de Dios en esta narración de Jesús. Primero, el perdón de Dios es una expresión tangible de su inmensa misericordia. Recuerden que las parábolas Jesús las está usando para eso, para ayudar a la gente a profundizar un poco más en el conocimiento de algún tema. Y en este caso, Jesús, el domingo pasado les decía, está tratando de explicarles, de ilustrarles, de ayudarlos a profundizar más en lo que significa arrepentimiento y cómo el arrepentimiento es el camino correcto de regreso a Dios. Ahora Jesús está utilizando otros detalles de la historia para decirles, ustedes que se tratan con hostilidad y que ven a otros sintiéndose moralmente superiores como pecadores que no merecen perdón, sepan que Dios perdona siempre a todo aquel que se acerca a Él arrepentido. ¿Por qué Jesús podía decirlo? Porque el perdón es una expresión tangible de su inmensa misericordia. Ve el versículo número 20, dice, y aun cuando estaba lejos el hijo menor, el rebelde, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Recuerden el término misericordia, lo voy a explicar, pero recuerden también cuando Jesús dice que había visto a una multitud desamparada y dispersa, como ovejas que no tenían pastor. Y sintió misericordia, compasión, tuvo compasión de ellos. Es un término muy semejante. Dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Usted notó, si no lo notó, tome tiempo más tarde hoy para releer este relato. ¿Usted notó el orden de los eventos? Los maestros de Biblia que están acá, algunos que son muy estudiosos de las Escrituras, ¿notó el orden de los eventos? Permítanme repasar el orden de los eventos. Quizás otra persona hubiera cambiado un poquito el orden y hubiera dicho, el hijo que ofendió gravemente a su padre y abandonó abruptamente a su familia y dejó su casa y vivió perdidamente y gastó toda la herencia que el padre le dio hasta tocar fondo porque la mal usó y se pervirtió en su vida, desfallecido por su propio pecado y su condición deplorable, vino a su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y quizás alguno de nosotros hubiera seguido escrito. Entonces
Su padre, después de escuchar que estaba arrepentido, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero este no es el orden en el que Jesús está narrando los eventos en la parábola. Jesús dice, y aun cuando el hijo estaba lejos, y quiero que note aquí el cambio de enfoque en los personajes. Ocurre un cambio abrupto en la escena. Y Jesús deja de hablar ya del hijo menor y dirige toda la atención de los oyentes al padre. Y dice, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sin escuchar todavía la primera palabra, Padre, perdóname. Entonces, después que el padre fue a donde estaba el hijo, lo abrazó, lo besó. El hijo entonces le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Será que acaso el padre sintió misericordia en el momento en que ve de lejos regresar a su hijo, interpretando así de inmediato esta acción como un posible arrepentimiento de su hijo? ¿Acaso sabía el padre el rumbo que había tomado su hijo cuando lo abandonó y este se fue de su casa en rebeldía? Antes de que ni siquiera el hijo hablara expresando verbalmente arrepentimiento, dice el texto bíblico que el padre corrió, se echó sobre el cuello del hijo y lo besó. Y estas tres formas verbales están demostrando el amor, la gracia y la inmensa compasión del padre hacia el hijo que estaba perdido. Generalmente se conoce esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Pero déjeme decirle, si usted ha sido curioso con esta serie y ha buscado información sobre términos que estoy utilizando y cómo se llama la parábola y quién es el pródigo, quizás usted buscó un diccionario. Yo en el diccionario de la Real Academia Española encontré que la tercera acepción de pródigo significa alguien muy dadivoso, generoso, espléndido. Así que no solo el hijo es pródigo, y después vamos a explicar primera y segunda acepción del concepto pródigo. En su tercera acepción, el padre es pródigo también. Está siendo generoso. Está siendo espléndido con quien no lo merecía, porque lo había ofendido inmensamente. Si usted entiende un poco de la cultura judía. Y básicamente esta parábola está enfatizando Jesús con ella el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Y Dios, dice la Biblia, es amor, es compasivo, es misericordioso. Y también dice que es justo y no dará por inocente una persona culpable. Pero note aquí cómo Jesús, a quien los fariseos están juzgando en el versículo 1 y de quien están murmurando, chismeando por estar compartiendo con gente publicana rechazada y con pecadores, y les deja saber por qué Él lo está haciendo. Quiero narrarles algo para que entiendan por qué estoy dejando que gente pecadora, a quien la sociedad no está mirando bien y a quien la religión está rechazando, quiero que vengan a oír lo que les estoy diciendo. Entiendan, les voy a narrar 3 historias. Y Jesús básicamente dice, Dios, y siendo el mismo Dios, y conociendo Él por ser Dios la naturaleza humana y nuestra pecaminosidad, ama tanto al pecador que hace todo esfuerzo y sacrificio acercándose al ser humano caído y le demuestra que puede ser perdonado si viene arrepentido a Él. Y los que somos padres y acostumbramos a expresar nuestro amor y cariño a nuestros hijos, sabemos el significado que tiene para un hijo e incluso para nosotros. Ir a donde ellos están y de pronto, sin que nos hayan ofendido ni nada, pero los abrazamos, los besamos y le decimos te amo. Si nunca le has dicho te amo a tu hijo, díselo hoy, ¿ok? Díselo. Hay hijos que nunca han escuchado de una madre o un padre, te amo. Pero es diferente cuando ellos son los que vienen a nosotros pidiéndonos un abrazo y dándonos un beso. El padre de la parábola aquí está personificando la esencia y el carácter de Dios. Y esta parábola y muchos otros textos de las Escrituras nos demuestran, escuche, que Dios está muy interesado y ama a quienes no están conscientemente interesados en Él. Como ocurrió con el hijo menor. El hijo menor no quería saber más nada del padre, hermanos. Ni de su casa, ni de su religión, ni de sus tradiciones, ni de sus valores. Todo lo echó a la borda y se lo demostró. Me voy, muérete y dame lo que me pertenece para yo disfrutarlo como quiero. No le interesaba el padre. Y aquí está el padre recibiendo a ese que demostró no estar interesado en él.
Nota estas 3 acciones en el texto bíblico demuestran lo que hace un padre amoroso, un padre que entiende que sí, que es posible que un hijo pueda llegar a alejarse, a ofendernos, a vivir perdidamente, que puede incluso llegar a tocar fondo, pero que luego puede regresar a casa. Jesús está ilustrando con la figura del padre judío esa misericordia de Dios. Y es un concepto complejo, misericordia. Del latín utiliza varias raíces. Primero la raíz miser, que significa miserable, alguien desgraciado. Cor, corazón. Así que es amar con toda intensidad. Ahí donde está el centro de nuestras emociones. Amar al miserable, al que no merece amor, amarlo y recibirlo. Denota sentir y mostrar compasión de corazón con el que está en un estado de miseria o de total tragedia. ¿Saben qué pasa cuando nosotros los seres humanos caemos en tragedia? Si es que usted nunca ha caído en una. Hay muchos tipos de tragedias. Pero generalmente cuando hay tragedias que afectan nuestra reputación, muchos amigos empiezan a alejarse. Ay, yo no me enteré lo que le pasó. Sí lo sabe. Sí lo sabe. Lo que no quiere es estar cerca de alguien que ahora no tiene mucho para darle. Ni siquiera una buena reputación como amigo. Y misericordia es eso, es aún a ese que no lo merece mostrarle compasión de corazón porque está en un estado de miseria y de tragedia. Misericordia es apiadarse del que está en un estado de sufrimiento. El significado teológico de este término, aun cuando hay varios textos de teología que lo relacionan con el amor de Dios, esa categoría se relaciona con el amor firme de Dios, el amor fiel de Dios, como esencia y carácter del mismo Dios. De paso, la Biblia en 2 Corintios 1:3 afirma que Dios es Padre de misericordias. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que la misericordia de Dios incluye su compasión y su piedad. Y los términos bíblicos referidos a la compasión o misericordia divina transmiten la calidez y la emoción de la naturaleza misma de Dios, quien perdona, cura y restaura a los seres humanos, especialmente a los pecadores. Y la misericordia de Dios es la base del perdón expresado en el indulto de Dios a los pecados humanos. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios no solo es Padre de misericordia, dice, es rico, es espléndido, es pródigo en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y Cristo explicó y volvió a ilustrar el significado de misericordia como una deuda que está siendo cancelada. Cuando usted lee Mateo 18:27, también narrando otra parábola, el Señor dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Me debes. ¿Se acuerdan? El que me la hace, me la paga. Jesucristo dice, me debes. Vienes en arrepentimiento y fe, tu deuda está saldada. Consumado es. Y esta, aunque no la entendemos, o quizás no te guste mucho el orden de la historia como aparece en la Biblia, pero es la Biblia y no lo puedes cambiar, es la palabra de Dios. Y antes de que el muchacho dijera, perdóname, ya el padre fue, corrió, lo abrazó y lo besó. Aunque no lo entiendas, eso es misericordia. Y Dios perdona a todo aquel que viene arrepentido a Él. ¿Por qué? Porque parte de su esencia es que Él es misericordioso. Y su corazón está con aquel que experimenta o sufre un estado de miseria y necesita piedad. En segundo lugar, el perdón de Dios manifiesta también su carácter divino. Mire los versículos en Lucas 15, 22, 23 y 24. Dice, pero, siempre les digo, pongan atención a los peros en la Biblia. Establecen contrastes muy importantes y grandes. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Y en el versículo 23, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? A ese que te deseó la muerte y antes de que te muriera te despojó de la parte de la herencia que le correspondía y te trajo deshonra y te trajo vergüenza delante de la familia y delante del resto de la comunidad, de la sociedad y de la comunidad religiosa judía. ¿Estás seguro de lo que tú quieres hacer? ¿Te volviste loco? ¿Supiste todo lo que hizo con tu herencia? ¿Y con quién la gastó? ¿Y cómo la gastó? Pero las acciones que ordenó el Padre revelan varias cosas que considero son muy interesantes. Claramente, la Biblia nos está dejando saber que el Padre está muy entusiasmado por el regreso de su hijo menor.
que no toma él mismo las acciones, sino que note esto, pide a sus siervos que las ejecuten. Y él quiere que ellos participen de lo que está ocurriendo. Así que esto es lo que ordena: saquen el mejor vestido y vístanlo y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ahora observe lo que el Padre pide que otros hagan. Traigan un becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. ¿Qué significaba esto en la cultura oriental judía hace más de 2000 años? Significaba estas acciones: cálcenlo, pongan anillo en su dedo y saquen el mejor vestido y vístanlo. Esto está representando que el Padre está restaurando a su hijo, que le está devolviendo su honor públicamente, no en privado. Ven, hijo, que nadie se entere, ni siquiera los siervos. Y si tu hermano mayor, tampoco. Ven para acá. Te voy a vestir, te voy a poner el anillo y te voy a calzar. No, lo está haciendo públicamente. Le está restaurando su honor públicamente a alguien que no lo merecía, pero que había venido arrepentido a él. Y le está restableciendo su autoridad. Esto es interesante también, como hijo delante de los siervos. Quizás el hijo ese había perdido toda moral, no solo delante de su familia, hasta de los siervos del hombre. Pero el Padre le está restaurando su autoridad delante de los siervos. Ahora lo visten, le ponen anillo y lo calzan. Él vuelve a ser de esta familia. Él es de esta familia. Y el Padre no fue a celebrar solo con el Hijo, sino que mandó a hacer fiesta y a celebrar con comida y júbilo el regreso de su Hijo. Él está también contagiando a otros con su propia alegría. ¿Y qué había hecho el hijo menor para merecer un trato especial? Esto es lo que dice la Biblia. Había ofendido inmensamente a su padre, pidiéndole su herencia antes de que éste muriera. Había traído vergüenza y deshonra a su padre y a su familia, lo cual afectaba mucho a la familia, producto de la cultura oriental de elevar el honor y la vergüenza públicamente. Abandonó su casa, a su familia, estuvo ausente, no quiso tener que ver más con su padre ni con su familia, se fue y gastó sus bienes viviendo perdidamente, y por esta razón también se le conoce como el hijo pródigo. ¿Qué significa entonces pródigo, pastor? El diccionario dice alguien que desperdicia y que consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Una persona despilfarradora, sin razón y sin medida. Alguien que también no solo hace esto con los recursos, escuche, alguien pródigo es alguien que desprecia la vida o cosas que son estimables. ¿Qué estaba despreciando él? A su padre, también a su familia. Los valores que su padre había sembrado en él y su familia. Y se fue lejos, a una provincia apartada para vivir el estilo que quería disfrutar sin tener que rendirle cuentas a nadie de sus hechos. Había cometido una gran locura y para aquella cultura, en aquella época, esto era una conducta escandalosa. Y los humanos, que estamos acostumbrados a recibir el fruto de lo que hayamos hecho, entonces no siempre logramos entender lo que está haciendo el Padre. El hijo menor había vivido perdidamente, había tirado a la borda todo lo que era de valor, debía recibir justamente un trato tan especial como el que está recibiendo aquí. Pero las acciones específicas del Padre hablan muy alto del carácter del Padre. El Padre de esta parábola no solo está ilustrando la actitud de Dios cuando alguien viene arrepentido a Él, sino además la esencia de su carácter. No existe en esta parábola ninguna señal de que el Padre haya evitado o haya forzado a su hijo menor para que no se fuera de su casa ni se alejara de él. El Padre deja que el hijo haga uso libre de su voluntad y no lo obliga a permanecer en casa. Permite que el hijo siga su propio rumbo y dirección equivocada. Sin embargo, el padre siente dolor por la pérdida del hijo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Por la forma en que está diciendo el texto bíblico que el padre está recibiendo al hijo. Lo hace con gozo, con entusiasmo y con inmensa celebración. Así que las palabras del Padre revelan su compasión, su perdón y su bondad. Es un Padre lleno de gracia y de misericordia. Y este mismo Dios, representado en el Padre, es el que quiere y manda a que los seres humanos pecadores nos perdonemos unos a otros. ¿Hasta cuántas veces, Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Acaso nos está exigiendo Jesucristo con esto que mostremos una mayor bondad y compasión que la que reside en Él? No. Es para que entendamos que Dios, nadie lo puede superar en bondad, compasión y misericordia. Dios en sí mismo está lleno de bondad y de ternura para con los seres humanos que venimos arrepentidos a Él, como el hijo menor de la parábola. El padre de la parábola recibe a su hijo arrepentido y mueve también a todos los demás a celebrar este acontecimiento. Entonces la lección que está dando Jesús
es muy clara y la quiere dejar sembrada en la mente de los que están escuchando todo esto, publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Y esta es la lección y la repite una y otra vez, Cada vez que un pecador se arrepiente, el cielo estalla de alegría. Mira el versículo 7, en la parábola de la oveja perdida. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren Lucas 15:10, la parábola de la oveja de la moneda perdida. Así os digo, dice Jesús, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que jamás perdamos de vista que estas historias están siendo narradas por Jesús. No las está contando un maestro de la ley cualquiera judío, tampoco es uno de los apóstoles del Señor, ni ningún otro discípulo cercano de Jesús. Y eso debería llamar poderosamente nuestra atención. Es Dios mismo hecho carne quien está dando una lección de lo que es perdón y misericordia. Nada debería tener para nosotros mayor autoridad que las palabras del Señor Jesucristo, aún en una cultura de hostilidad. El perdón, hermanos, es una expresión tangible de la misericordia de Dios. El perdón manifiesta aún otras cualidades del carácter divino. Y en tercer y último lugar, el perdón de Dios nos abre puertas a una vida verdaderamente plena. Mira los versículos 23, dice, traigan el becerro gordo y mátenlo. No el más flaquito, el gordo. Y comamos y vamos a hacer fiestas. Ustedes saben que las fiestas cuestan, ¿no? En aquella época costaban también, como hoy en día. Y comenzaron a regocijarse. Así que quiero que observe el fortísimo contraste entre la condición en la que llegó a caer el hijo menor y la condición y posición en la que lo está colocando el padre cuando el hijo es perdonado. Antes, ¿cómo estaba este hijo menor? Desamparado, hambriento, desesperado, se sentía miserable, derrotado, alejado totalmente del padre y de la abundancia de su casa, insatisfecho, solitario, avergonzado y con un profundo dolor. Ahora está disfrutando el perdón de su padre y es traído a un disfrute pleno y de abundancia. No hay condenación, no hay vergüenza, no hay rechazo cuando Dios perdona. El padre le demuestra gracia y perdón, pero además lo restituye y lo coloca en una posición mejor que aquella en la que se encontraba mientras vivía perdidamente. El padre no llevó al hijo menor a escondidas para celebrar ellos dos solos. Él compromete incluso a sus sirvientes en la celebración por el regreso de su hijo. Incluso más adelante persuade con razones muy contundentes al otro hijo mayor de quien voy a hablar el próximo domingo para que venga y se una a la celebración. No le gustaba lo que estaba pasando al mayor. Quiero que note esto. Unos versículos antes de la parábola del hijo pródigo, Jesús está utilizando la parábola de una oveja perdida. ¿Y qué es encontrada? Y el gozo que se halla cuando es encontrada. Tanto fue esa alegría que la persona que lo encontró, el pastor, llamó a sus vecinos y amigos y los invitó a compartir la alegría con él. Y es que las ovejas en aquella época tenían un valor comercial, así que al hallarla habían recuperado algo de valor. Luego en la parábola de la moneda que le sigue, Jesús utiliza un objeto de valor, un dracma. Y esta era una moneda griega con un valor equivalente al denario romano y ello representaba el salario de trabajo de todo un día en aquella época. Y la mujer, al recuperar su objeto de valor, la moneda, reúne a sus vecinas y a sus amigas y les dice, gócese conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así que tanto en la parábola de la oveja perdida como en la de la moneda perdida, se nos deja saber que ambos, el pastor como la mujer, hicieron un esfuerzo personal por buscar a la oveja y recuperar la moneda. Sin embargo, en esta tercera parábola de Lucas 15, lo perdido no es una oveja, no es un animalito. No es una moneda, no es un objeto inanimado, es un ser humano. Y los seres humanos, Jesús está enseñando que poseemos un valor superior a cualquier objeto o animal. ¿Saben por qué? Porque somos hechos, creados por Dios a su imagen y semejanza. Tú y yo valemos.
Y el ser humano es corona de la creación de Dios. Y entre todo lo creado es el único ser que exhibe imagen y semejanza de Dios. Sí, dañada por nuestro pecado, pero aún hay imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Es el único ser con el que Dios desde un inicio ha deseado, ha añorado tener compañerismo. Y por lo tanto, cada vez que un ser humano se arrepiente de sus pecados, la criatura de más valor creada por Dios es salvada, perdonada y rescatada. Y eso, hermanos, provoca una inmensa celebración en Dios y en su corte celestial. Pastor, perdón en una cultura de hostilidad. Quienes estaban escuchando estas parábolas se mostraban hostiles a la relación que tenía Jesús con pecadores de aquella época. Y algunos hasta se insultaron cuando Jesús perdonaba a la gente de sus pecados. Sánalo si quiere, pero perdonar pecados. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Pero escuche, a un paralítico que necesitaba sanidad, primero Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A una mujer pecadora también en Lucas 7:48 le dijo, tus pecados te son perdonados. Cenando también en casa de otro señor, vino una mujer de muy mala reputación y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a otra mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando muchos tenían la piedra en sus manos para acabar con su vida, y Jesús la libró de aquella situación, le dijo, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero esas no fueron las únicas escenas en las que Jesús perdonó a otros. En el momento en que Jesús estaba ocupando la cruz y recibiendo en sí mismo el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados, para asegurar con su sangre perdón de nuestros pecados, aquellos que cruelmente le habían azotado, se estaban burlando de él y le habían crucificado, él le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús quiere perdonarnos a todos. En Juan 3:17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que es humanidad. No le cambien el significado de ese término, ¿ok? Sino para que el mundo sea salvo por él. Dios perdona. Quiero que te lo repites a ti mismo. Dios perdona. Dios perdona. Dios me perdona siempre que vengo arrepentido a esto. Y hoy tú también puedes recibir el perdón de Jesús. Quizás has pensado cosas, has hecho cosas en tu vida que ni tú misma te perdonas, ni tú mismo te perdonas. Pero Dios te quiere perdonar. Porque para eso envió a Jesús. ¿Por qué está tan seguro, pastor, que Dios me quiere perdonar? Porque te amó tanto que dice la Biblia que envió a su único Hijo Jesucristo para ocupar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario y recibir el castigo que tú y yo merecemos, derramar su sangre con ella, limpiarnos de nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna. Todo eso lo hizo por el puro impulso de su amor para restituirnos a una relación con Él que está basada en el perdón y que es posible cuando venimos a Él en arrepentimiento y en fe. Y para que no olvides que Dios perdona, cuando Cristo resucitó entre los muertos hay algo interesante en su cuerpo. Un cuerpo glorificado, que tú y yo algún día vamos a experimentar también. Pero en ese cuerpo glorificado, en un estado de perfección, aún a Jesús se le podían ver los huecos donde estaban las marcas de sus clavos que traspasaron sus manos y el de sus pies. Y por cierto, se los enseñó a un incrédulo, Tomás, que aunque había escuchado que Cristo había resucitado, ni aún prácticamente teniéndolo delante, lo creía todavía. Y le dijo, Tomás, ven y mete tu dedo aquí y mete tu mano en mi costado y cree y no seas incrédulo. Pero esas marcas no solo quedaron como un testimonio del amor de Dios, sino que quedaron también como un testimonio de que Dios, a todo aquel que viene arrepentido a Él, lo quiere perdonar. Y un artista, me gustaría que esta imagen quedara en sus mentes, que quiso ilustrar ese perdón de Dios siendo ofrecido incluso al más vil pecador. Quizás tú dices, pastor, usted no sabe cuáles son mis pecados, son tan sucios, tan groseros, tan repugnantes, que no creo que Dios lo perdone. Recuerda la mano de Jesús. Yo también morí por ti. Y mi sangre tiene poder para limpiarte de todo
pecados. Solo cree y arrepiéntete. Me gustaría que escucharas esta canción. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Si tú sientes que has pecado contra Dios y Dios te ha estado hablando esta mañana a tu vida, sientes que necesitas el perdón de Dios, yo quiero darte la oportunidad de que tú le respondas a Dios. Estoy hablando de lo más importante en la vida de un ser humano: el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Y si tú en esta mañana quieres estar en paz con Dios e irte de aquí con el regalo más grande que alguien pueda recibir, el regalo de la vida eterna, hay varias cosas que debes hacer. Lo primero, admitir que eres pecador. Yo también soy un pecador. Todos hemos pecado contra Dios. Y así lo dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero lo segundo que debes hacer es arrepentirte, que significa un cambio también de mentalidad y entender que hasta ahora la manera en que has vivido, que has pensado, ofende a Dios, te aleja de Dios, pero te daña a ti también, a ti mismo. Por lo tanto, debes abandonar ese camino que estás siguiendo y tomar el camino de Dios. Eso es arrepentimiento también. Abandonar aquello que ofende a Dios en mi vida. Y lo tercero que debes hacer es creer en que Cristo murió por ti y en que su sangre te puede limpiar de tus pecados y hoy tú puedes recibir perdón. No porque lo merezcamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por amor a ti y a mí. Y lo último que debes hacer es recibir ese perdón de Dios y el regalo de la vida eterna. ¿Te gustaría hacer eso en esta hora? Si nunca antes lo has hecho, quiero invitarte a que cierres tus ojos y en silencio te pongas en pie y le digas estas palabras a Dios. Cierra tus ojos. Y si tú quieres orar recibiendo a Cristo, pidiéndole perdón por tus pecados, ponte en pie donde estás. Si nunca antes lo has hecho, y dile así: Dios, te doy gracias por tu amor. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Como el hijo menor de esta parábola, vengo a ti ahora arrepentido. Te he ofendido, te he fallado. He puesto triste tu corazón. Perdóname, Dios. Yo creo que Cristo murió para salvarme.
Y yo creo que su sangre me limpia de todo pecado. Creo también que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora recibo el regalo de la vida eterna. Hazme un hijo tuyo, oh Dios. Y ayúdame a caminar siempre contigo. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido humildemente. Perdóname y ayúdame a caminar siempre contigo. Amén y amén. Si tú oraste esta oración, ponte de pie. Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya orado, que nunca antes lo hayas hecho? Ponte de pie. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más que nunca antes lo haya hecho y lo ha hecho hoy? Ok, quédese de pie. Le quiero entregar un libro que le va a ayudar a seguir conociendo más acerca de Cristo. Nos ponemos de pie, iglesia. Celebra que hay gozo en el cielo, ¿ok? Les esperamos la próxima semana para celebrar el Día de las Madres. Los visitantes vengan por su regalo. Y que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por